Bueno, muy buenos días, hermanos. Es siempre una gran alegría poder estar con ustedes. Estaba recién pensando qué lindo que sería, ¿no? Poder estar con ustedes allá, pero como no tienen las reuniones en persona, igual estando ahí en Buenos Aires tendría que compartir la misma pantalla. Así que por el momento no hay una gran ventaja en estar ahí presente en actualidad, pero si Dios quiere y Dios mediante, eh, queremos hacer una visita, otra visita ahí con ustedes tal vez el año que viene. Estamos pensando posiblemente en marzo, como habíamos planeado, llegar ahí en marzo de 2020. Y bueno, todavía no se ha concretado eso, pero... em, perdón, que quería explicar, Katy. Bueno, tenemos una reunión ahora de la iglesia y ella iba a llevar a mi madre y ir a la reunión. Entonces, como comienza ahora en 30 minutos y como requiere un viaje de 20, entonces tuvo que salir ella por eso, pero ella manda obviamente muchos cariños y bueno, besos y abrazos a todos. Y supongo que está contenta porque no me tiene que escuchar a mí más, etcétera, como ella tiene muchas oportunidades de escucharme a mí. Y yo sé que ustedes prefieren mirarla por lo menos a la mitad de la pantalla de ella en vez de tener que solo mirarme a mí, pero viste, hay que aguantar en la vida cristiana, a veces hay que aguantar a todos. Um, yo supongo que una parte de llegar a tener más años, estoy tratando de evitar de decir que soy viejo, pero también eh, es que creo que el Señor nos ayuda a reflexionar en el pasado y tratar de ir, ¿no?, con alguna comparación para ver cómo estamos. Y no solo, como muchas veces nos acusan, de solo quedarnos en el pasado y esperar que vuelva el pasado en algún sentido. Hay algo de eso, pero si no estamos renovando nuestras mentes y nuestros corazones a diario, no estamos haciendo bien y por eso debemos esforzarnos así cuando tenemos más años de hacerlo. Obviamente como ministro misionero en un par de ocasiones, también sirviendo como anciano de distintas congregaciones, eh, Dios me ha dado la oportunidad de ver mucho en la iglesia y mucho entre hermanos y mucho en el mundo. Eh, hemos podido, ¿no?, ver momentos de gran tragedia y pérdida en las vidas de algunos y compartir esos momentos tan difíciles. Pero también hay y hubo momentos de mucha alegría y felicidad en cuanto a las vidas, victorias, ¿no?, bendiciones tan grandes que a veces nos quedamos y solo por lo que podíamos hacer es reírnos, ¿no? O sonreír, mejor dicho, y decir gracias Dios por eso. Hemos visto momentos de enojo y conflicto con, con peleas y hasta casi peleas físicas entre hermanos y tiempos difíciles, pero también momentos de paz y propósito y de seriedad cuando nos sentimos una unión completa. Así que todo, ¿no? Toda la panorama de distintas emociones, de circunstancias que nos sirven, ¿no?, para enseñar, es tan importante. Creo, es mi opinión, no tengo las estadísticas en sí para apoyar esta idea, pero yo creo que en la mayor parte de las dificultades, de las diferencias, de los conflictos
de los enojos estaba muy involucrado por alguna razón el orgullo o la soberbia de parte de alguien, ¿no? Sí, mayormente de todas las personas involucradas en el momento, pero seguramente por lo menos de uno en la situación. Y por eso yo pensé que sería tal vez importante, ¿no? Considerar otra vez el tema de la humildad. Obviamente todos ustedes saben que una parte, una actitud, una manera de ser que nosotros tenemos tiene que ver con lo que nosotros debemos ser y practicar la humildad, ¿no? Y ya sabemos, entonces no estoy diciendo nada que a lo mejor, no, intelectualmente todos entendemos. Pero como siempre, el problema no es el hecho de que si sabemos lo que debemos hacer, pero es cómo llegar a realmente vivir, ¿no? Con esas actitudes. Y entonces, como ustedes están a punto, si Dios quiere, de volver a tener las reuniones, ¿no? En persona, una de las cosas que se ha dicho mucho durante la pandemia, y creo que tiene mucha razón, ¿no? Mucha razón, es que ¿qué podemos aprender de esta pandemia? ¿Cómo podemos llegar a ser mejor? Entonces, claro, esto de reunirnos aquí a través de la tecnología, a través de Zoom o Facebook o lo que sea, es un gran, ¿no? Es un gran regalo de Dios de poder hacerlo. Pero nosotros sabemos que a pesar de que nos vemos aquí, no tenemos mucha posibilidad de realmente convivir. Y es eso en el convivir cuando nosotros empezamos a tener más problemas, porque después de todo, si ustedes no están de acuerdo con algo que digo o que hago yo en este momento, solo me pueden apagar, desenchufar y listo. Ahí me borro de la situación. Pero en la vida real, en persona, claro, no es tan fácil y tampoco debemos hacerlo, ¿no? No es el asunto que solo, bueno, si estoy en desacuerdo con algún hermano, nada más digo, bueno, chao, hasta luego, listo, no. Pero de hecho es que otra vez volviendo a la persona que va a ser una gran bendición, una gran ayuda, digamos, un ambiente cálido otra vez, de poder vernos y tocarnos, bueno, con cuidado, pero tocarnos y saludar, va a ser algo lindo. Pero a la vez, ¿qué hemos aprendido, hermanos, durante este tiempo, no? Y por eso la lectura esta mañana, bueno, yo mandé que viene de Mateo 18. Aquí en un momento, otra vez Tomás mencionó la discusión entre los apóstoles durante la cena, pero yo tengo anotado aquí como 6 pasajes. Claro, algunos son la misma situación, pero 6 pasajes donde menciona esa misma discusión entre quienes, bueno, nuestros líderes, ¿no? Nuestros ejemplos, ¿no? De que ellos, aún con Jesús, estando con él, estaban más interesados, ¿no? En quién era más importante, a quién Jesús iba a nombrar como el encargado o qué sé yo, el líder después de él, como él seguía hablando de momento cuando él no iba a estar. Pero eso se llama ¿qué? Orgullo, soberbia, el querer mandar, que quiere estar encima, arriba de todos para que todos nos miren y todo eso, ¿no? Eso es la raíz. Pero justo en el momento, cuando hay esa discusión, ¿qué? Jesús llama a un niño y le pone ahí y dice que casi todo podemos citar de memoria, les aseguro que a menos que ustedes cambien
y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos, simplemente. Ahora, está diciendo que Jesús que todos debemos llegar a actuar como niños en el sentido completo. Tal vez, si es así, estamos lográndolo bastante, ¿no? Porque tal vez todavía, hermanos, hay bastante, ¿no? Como se dice, niñeces que todavía están pasando. Pero lo que justamente, por un lado, la manera de actuar de los apóstoles en ese momento era como niños, como los inmaduros, que estaban más interesados en quién era más importante de acuerdo con la perspectiva de Jesús. Él usa lo mismo para decir, pero un momento aquí. Y nosotros sabemos que eso se trata de inocencia, de humildad, de pureza y varias otras cosas que podemos nombrar que él no menciona, pero en el contexto mismo, él está diciendo, momentito aquí, no es eso de imponerse, no es eso de ser más importante, es más bien ser humilde, ¿no? ¿Qué cosa? La humildad. Lo interesante aquí es en Mateo que aquí en el relato de Mateo no es la última vez. Fíjense aquí en Mateo 19, un capítulo después, y versículos 13 al 15. ¿Qué dice? Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Ahora no sé si tenía algo contra los niños en ese momento por el hecho de que Jesús había dicho que tienen que ser ellos como así. Bueno, es un poco más allá, pero ellos no querían. Entonces Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impiden porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Claro, Jesús está usando parábola, o sea, no es exactamente por completo, ¿no? De ser un niño, ¿no? Con la manera de actuar de niños inmaduros, pero más bien con inocencia y humildad. Interesante que justo poco después, de acuerdo por lo menos con el relato aquí, es así. También interesante, obviamente nosotros, si entendemos algo de la cultura de los tiempos de Jesús, sabemos que los niños no eran considerados muy importantes. Algunos han concluido que tal vez eso fue porque nadie sabía cuánto tiempo iba a vivir, ¿no? Un niño, porque la mortalidad de los niños en aquel entonces era horrible, ¿no? De que no llegaban a muchos a ni tener 5 o 6 años. Pero el hecho es que no les daba mucha importancia. Claro, obviamente los padres amaban a sus hijos, no es el punto, pero el punto es que no tenía un puesto muy importante. Así que un poco más adelante, en el mismo evangelio, que en 21, acá cuando una vez los fariseos no les gusta mucho la entrada victoriosa, como acá dice muchos de los subtítulos en el pasaje. Aquí empezando entonces en versículo 15 dice, pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacían cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron, ¿no? Entonces, oyes que estos están diciendo, protestaron. Bueno, claro, tal vez no era por el hecho que eran niños, tanto por lo que proclamaban, que era el hijo de David, así indicando que él era el Cristo, el Mesías. Claro que sí, respondió Jesús, no han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza, ¿no? De Salmo 8:2. Qué interesante aquí. Pero, ¿cuál es el punto que quiero aclarar aquí? Es que estamos buscando esa misma actitud que ahí menciona Jesús que debemos tener, que es de la humildad. Otra vez en Mateo 11, versículo 25, en aquel tiempo Jesús dijo,
Te alabo, Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. A los que son como niños. ¿En qué sentido? Listos de recibir, ¿no?, instrucción, humildes de actitud y de corazón. Quiero mirar ahora a 3 otros pasajes claves. Hay muchos pasajes que hablan de la humildad y con un punto, ¿no? Y quiero compartirles, pero a base de esto otra vez, que Jesús está diciendo que si nosotros queremos entrar en el cielo, tenemos que ser como niños en el sentido que Él está diciendo. Creo que va a ser importante comprender esto. Ahora, otra vez en Mateo, ¿no? En Mateo capítulo 5, esta vez. Aquí tenemos lo que nosotros conocemos, depende de la traducción que estamos usando, pero las bienaventuranzas o simplemente el lugar donde habla de estar dichoso y lo que unos puede ser dichosos. Entonces, aquí lo que quiero mencionar de este pasaje en cuanto a la humildad, básicamente es en el versículo 3, pero también tiene que ver con todo el pasaje en Mateo 5. Yo supongo que mi actitud hacia este pasaje, las bienaventuranzas, durante mucho tiempo de mi vida, estaba pensando que aquí tenemos varias cosas tipo al azar nomás, que son importantes principios, ¿no? Y claro, si lo miramos así, hay beneficio. Pero una vez estudiándolo un poco más a fondo, por lo menos esta es mi opinión del pasaje, las bienaventuranzas siempre me llamaba la atención que finalizaba en versículos 10 al 12 con eso de dichosos, no, bueno, los que de ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, o sea, y les persiga, o sea, ellos que estaban sufriendo la persecución. Porque al final de esta sección va esto. Entonces, si uno mira, por lo menos en mi opinión, otra vez esto no es para decirme, tiene que creer exactamente como yo en cuanto a lo que veo. Yo veo aquí un proceso, o sea, un plan de llegar a la felicidad en un sentido, a la bienaventuranza en Cristo, comenzando con algo y ir madurando y llegando al punto que uno puede hasta entregarse a la persecución y descubrir, la dicha de estar perseguidos por la causa de Cristo. ¿Cómo puede ser? Fíjense aquí en el versículo 3, que dice, la mayoría de las traducciones dicen bienaventurados o dichosos los pobres en espíritu. Claro, hasta que a veces se traduce esto, o sea, o si no, versículo 5, y había confusión entre los dos, porque parece que pobres en espíritu, que dice los humildes, y después algunos dicen que en versículo 5 lo traducen como humildes también. Pero hace años, ¿no, Tomás? Cuando recién llegamos nosotros, el equipo de 1980, cuando llegamos ahí en la gran ciudad de Bursaco, estábamos usando la versión popular, la traducción. Y después de tiempo, investigué lo que dice acá en el griego, esta expresión pobres de espíritu. En mi opinión, la manera que tradujo esta frase en la versión popular, que fue así, dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, es más bien el punto. Claro, el reconocimiento de que necesito es un acto de ¿qué? Humildad.
¿no? De entrega, de someterme delante de algo. En este caso, obviamente, entregarme y someterme a Dios. El secreto hacia la felicidad, otra vez este término felicidad viene también de una palabra en griego, que es, markarios es la palabra, y significa bendecido, afortunado, gozosos, pero con el sentido de que esto es algo profundo, no es como decir, vamos a un partido de fútbol y nuestro equipo gana, así que nos sentimos una felicidad. Pero esto es superficial, eso es hoy está y mañana pasa, ¿no? Y bueno, pierde mañana el equipo, ¿qué? Bueno, perdemos la felicidad, bueno, claro, para los hinchas bien fijas, no, pero quiero decir que no es superficial, pero más bien el estado de corazón profundo. Entonces, para comenzar este proceso, esta caminata, vamos a decir, hacia la felicidad completa, tiene que comenzar ¿dónde? Con reconocer mi necesidad espiritual. Y yo digo, este proceso no se hace solo una vez, pero muchas veces se vuelve a repetir. Pero ¿qué pasa después? Solamente para que ustedes tengan la idea de lo que veo aquí. Por ejemplo, versículo 4 dice, después de reconocer que mi necesidad espiritual, dice, dichosos los que lloran. Porque al reconocer mi necesidad delante de Dios, ¿qué es? No estoy hablando que necesito algunos pesos más o necesito media lunes a la mañana para desayuno, no. Estoy hablando de mi necesidad en mi interior. Entonces, ¿de dónde viene esa necesidad? Por mi pecado, por mis fallas. Y yo tengo una necesidad que solo Dios puede satisfacer. Pero primero tengo que darme cuenta, tengo que humillarme y reconocer mi pecado. Y después de reconocer mi pecado, ¿cuál va a ser mi reacción? Yo voy a llorar. Me va a tocar. Me voy a dar cuenta. Felicidad a través del lamento, de la tristeza. ¿Cómo puede ser? Porque primero empecé a humillarme. Después, ¿qué? Después de llorar, entonces ya estoy, ¿no? Ya estoy libre, tal vez en un sentido. Me siento mejor después bueno, de haberme entregado y reconocido mis pecados. Y dice, dichosos los humildes. Aquí, en algunas traducciones más viejas, creo que la Reina Valera dice los mansos, que es una palabra un poco mejor, porque humilde no es exactamente el punto. Tiene que ver con la humildad. Pero el punto es que manso quiere decir fuerza bajo control. Como reconozco mi necesidad, ¿qué? Entonces confieso, lloro por mis pecados y después necesito otro control. Entonces es como el caballo que tiene, ¿no? La renda y que tiene todo eso para el freno en la boca, que es inmenso el caballo, pero que se puede controlarlo. Entonces estoy buscando un control. No es que voy a vivir la vida así, desenfrenada más. Entonces, mansos, porque recibirán la tierra como herencia. ¿Y qué pasa después? Dichosos los que tienen hambre y sed. Yo tengo que alimentarme más bien de otra cosa, de que estaba alimentándome antes. ¿Esta vez de qué? De sed y sed de justicia, lo que dice. Estoy alimentándome de las buenas cosas. Y después, ¿qué va a pasar? Al alimentarme de las buenas cosas, ¿qué? Dichosos los compasivos. Yo voy a darme cuenta de que como el Dios ha sido misericordioso conmigo, yo voy a sentir lo mismo para los demás que tienen exactamente el mismo problema que yo. Y voy a querer ayudarles a reconocer su necesidad espiritual. Entonces, soy compasivo. Entonces, es la primera vez que estoy mirando hacia afuera. Hasta ahora todo adentro. Pero hay un cambio.
Y después, versículo 8, dichosos los de corazón limpio. Entonces, tengo que volver a trabajar y cultivar la tierra de mi corazón, de mi ser interior, de asegurar que mis motivos son puros. Y de ahí, entonces, crecer. Dichosos los que trabajan por la paz. Bueno, es lindo pensar que, claro, si hay dos personas en conflicto, yo me presento y trato de ayudar, entonces trabajo ¿no? Por la paz. Pero aquí tal vez otra manera de pensarlo. Dios es un Dios de paz. Romanos 15:33. Jesús es el príncipe de paz. Isaías 9:6. Y el evangelio es el evangelio de paz. Efesios 6:15. Si trabajo por la paz, voy a llevar lo que puede traer paz. Mi Dios, mi Jesús y la palabra, el evangelio de ellos. Entonces entonces estoy trabajando, mirando a los otros, dichosos, y después termina, dichosos los perseguidos, ¿no? Versículos 8 al 10, que mencionó Jesús, que si somos sus discípulos como ellos persiguieron a Jesús, que también lo van a perseguir a sus discípulos. Bueno, hay mucho más para decir en cuanto a este pasaje, pero con el tema de humildad, ¿entienden? El comienzo de mi felicidad en Cristo es por humillarme. Y no solo es un evento, un momento de humildad, pero más es una manera de ser. Somos humildes, humildes de corazón. Un desafío para mí es, y yo soy el primero en decir que yo reconozco mis fallas más obvias, más grandes, ha sido con mi orgullo. Con mi orgullo. Si he tratado en algunos momentos a mi esposa mal, por mi orgullo. Que no he hecho bien con mis hermanos, es por mi orgullo. Si en algún momento no dije la verdad, era por el orgullo, no querer pasarme vergüenza. Más bien por la humildad. Otra vez, en otro pasaje, en Mateo 16, algo también muy clave, este pasaje, este capítulo, digo, claro, cuando fue escrito nadie, no tenía capítulo, pero en este capítulo está lleno de varias cosas que siempre citamos, ¿no? Aquí más que nada la confesión de Pedro, cuando Jesús pregunta quién piensa de aquella gente que soy, que dice que quién soy yo, y después preguntan, bueno, a ustedes, mis apóstoles, mis discípulos, a quién dicen que soy. Entonces ahí sale Pedro, ¿no? Que tú eres, ¿no? El Cristo, el Hijo de Dios, viviente, ¿no? Un momento bien, ¿no? En la cima de la montaña, no, Pedro, bien Pedro, dale, adelante, ¿no? Pero poco después, cuando Jesús empieza a explicarles un poco más, que él está contento que el hecho de que ellos están reconociendo que es él, el Cristo, el Mesías. Entonces él empieza a hablar, bueno, pero yo tengo que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas y después morir y después resucitar. ¿Y qué dice? ¿Pedro le gustó? No, versículo 22, que dice, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás, ¿no? Pedro, tal vez subiéndose un poco, y dice que yo voy a protegerte, no te va a pasar nada, ¿no? El Pedro, ¿no? Es un poco así. Entonces, justo después es que una vez después de haberle dicho, ¿no? Ahí en versículo 17, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, ¿no? Y bueno,
Bendecido es la idea, pero después que aléjate de mí, Satanás, ¿no? Que cómo cambia, ¿no? Cuando entra el orgullo de decir, bueno, cuando estamos concentrando nada más en lo físico. Pero justo después viene el pasaje para nosotros. Porque Jesús dice a Pedro y a los demás, versículo 24, luego dijo Jesús a sus discípulos, han escuchado este pasaje tantas veces, dice, si alguien quiere ser mi discípulo, dos cosas, tiene que negarse a sí mismo. Yo digo que soy un discípulo. Me niego a mí mismo. Jesús está diciendo, eso es lo que él tuvo que hacer. Él tuvo que negarse a sí mismo al venir, que después en el pasaje que sigue vamos a ver más claro. Pero él está diciendo primero, hay que negarse, hay que humillarse, hay que bajar del caballo y arrodillarme delante de Jesús, mi maestro, y decir, aquí estoy. ¿Se acuerdan qué hizo Pedro cuando vio el milagro de la gran pesca? Se dio cuenta que estaba en presencia de algo divino y se arrodilló. ¿Y qué le dijo a Jesús? Apártate de mí, porque soy pecador. Negarse a sí mismo. Y número 2, tomar su cruz y seguirme. Después, primero hay que negarse. Y después debemos estar dispuestos de llevar nuestra propia cruz y morir. Morir tal vez no en una cruz, tal vez no físicamente en el sentido de dar mi vida por Jesucristo, pero es más bien, ¿no? Como dar mi vida, como dice en Apocalipsis, ¿no? De quien está dispuesto a dar su vida, o sea, entregar su vida, va a recibir la corona, ¿no? De justicia. Llevar mi cruz. Todo involucrado en este pasaje, ¿qué nos dice? Humildad. Es el principio, hermanos. No es algo que algún día voy a llegar a la humildad. Si no estoy practicando eso ahora, es que, bueno, Jesús sabe, pero tal vez debemos preguntarnos, ¿realmente soy un discípulo de Jesucristo? Entonces, aquí en este contexto, está hablando con un Pedro y los demás que estaban más interesados en discutir quién va a ser lo más importante, quién va a tener, ¿no?, el puesto a la derecha y la izquierda de Jesús. Pero Jesús dice, no, lo importante es humillarse y saber quién está en control. No podemos seguir con el tema obviamente, sin mencionar el pasaje en Filipenses 2. En Filipenses 2. Este pasaje para mí contiene algunos versículos que realmente son algunos de los más desafiantes. Bueno, aquí lo que acabamos de leer en Mateo 16 es uno también. Y es lindo leer todo el pasaje. Creo que sí, lo hemos leído varias veces, supongo. Pero aquí Pablo, dirigiéndose a la iglesia en Filipos, está enseñándoles. Este carta muchas veces se dice que es una de las más que positivas, ¿no?, animadoras que otros, pero igual va a la esencia de una enseñanza. Estoy hablando de
de la unión, tener el mismo parecer en versículo 2, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Claro, nosotros decimos, ¡qué lindo! Y queremos tener la unión. Y después empezamos, ¿por qué? Porque vos no lo haces. No. Empezamos a mirar al otro siempre diciendo, el otro tiene la culpa porque no tenemos unión. Pero aquí un secreto. Si este versículo no te desafía, yo no sé qué te va a desafiar, pero dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No sé, ahí en Argentina, obviamente, pero yo sé aquí en este país hay mucho de hablar mucho de mis dones y de mis habilidades y de mis pasiones y considerar que yo debo respetarme a mí y que todos los demás me deben respetarme a mí y mis decisiones y mis opiniones. Es casi como estamos llegando a proclamarnos a cada uno de nosotros como dioses, ¿no? Porque queremos elogiar a nosotros mismos. Pero la Biblia dice que debo estar mirando al otro considerando que es superior. Es desafiante para vos eso. Yo creo que sí. Aún en el matrimonio, ¿no? ¿Quién es más importante, la mujer o el hombre? Bueno, depende si uno sea hombre o mujer. Pero ahí vienen los problemas, ¿no? ¿Qué pasaría si llego a considerar a mi señora, mi amada Katy, mejor que mí mismo? ¿Qué va a pasar en nuestro matrimonio? Claro, me preocupa porque si yo quiero pensar que ella es superior, pero ella tiene que pensar lo mismo de mí, ¿no? No es mi preocupación lo que piensan los demás. No es mi preocupación en un sentido lo que hace mi señora. Lo más importante, ¿qué estoy haciendo yo? Por siempre mirarlo de punto de vista de qué está haciendo el otro. ¿Ustedes saben lo que se llama eso? Se llama juzgar. Se llama juzgar. Y no es nuestra obra, nuestro trabajo, nuestro deber de juzgar a otros. Es hacer yo lo que tengo que hacer. Eso es mi deber. Lo que hacen los demás, no puedo controlar. No puedo controlar lo que hace Katy. Ella no puede controlar lo que hago yo. Claro, yo le puedo animar, ella me puede animar. Pero al final, ¿qué? Soy yo que tengo que controlar a mí. Yo considero a los más superior a mí. Versículo 6 del mismo pasaje, versículo 5 dice que debemos tener la misma actitud de Cristo, que justamente esto es lo que ya mencionó, pero dice que debemos tener eso que como la que tiene Cristo. Versículo 6, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ustedes saben que lo que es el sacrificio de Cristo no comenzó y terminó con solo la cruz. Comienza en el cielo a tomar la decisión de obedecer a Dios y decir, no voy a mantenerme así como yo soy igual a Dios, mi Padre, como dice en varios pasajes, Juan 1, Génesis 1, Colosenses 1, que él no consideró eso de ser lo más poderoso, algo importante, porque supo que había otra cosa. Se humilló. ¿En qué forma? Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos.
El primer sufrimiento de él, en un sentido, era humillarse y permitir hacerse semejante a nosotros. ¿Por qué? Nos consideró importante. Por otro lado, esto es lo que hace el amor. El egoísmo siempre está pensando como yo en el centro. Este pasaje está repleto en versículo 8. Y al manifestarse como hombre, esta expresión, por lo menos en la nueva versión internacional, me interesa, dice, se humilló a sí mismo. Claro, quiere decir que se humilló, o sea, se rebajó, pero es casi como él era Dios, entonces se humilló a sí mismo, reconoció, ¿no? Que se bajó de su trono y que consideró las necesidades de nosotros como seres humanos más importantes. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora hemos hablado tantas veces de la vergüenza que estar crucificado en aquel entonces lo que era. Aquí en este pasaje, básicamente, y no nos debe sorprender, ¿no? Si quiero ser discípulo de Cristo, que tengo que tener la misma actitud de Él. Humilde. Delante de Dios, delante de mi hermano. La carta, o sea, en Hebreos, sí, la carta que dice en capítulos 5 y 8, en los días de su vida mortal, hablando de Jesús, dice, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Estábamos leyendo, Katy, yo creo que fue ayer, de Marcos 15, que es el relato de la crucifixión de Jesús. Y solo leer este pasaje, hermanos, uno ve cómo Él se humilló. Ahí están burlándose de Él, que pudo haber salido de la cruz y con una palabra haber matado a todos, o por lo menos haberlos castigados en el acto. Pero no, se humilló y asumió el papel de un cordero, dando su vida por nosotros. Y vez tras vez, las burlas también, lo que le ofrecían para tomar, para, ¿no? Como anestesiar, digo, el dolor o el momento, no aceptó. No aceptó salir de la cruz. ¿Por qué? Ya se había humillado Jesús. Ya se había humillado. Y hay tantos ejemplos de eso en ese momento. Al final, gritó con una voz fuerte y murió. En humildad y en vergüenza por nosotros. El hecho es, podemos hacer eso por Dios, pero más bien podemos hacer eso por nuestros hermanos. Cuando volvemos a tener las reuniones y empezamos a relacionarnos otra vez en persona, podemos usar este tiempo de estar ausentes de uno de otro, de entrar con un nuevo corazón, nuevo sentir,
y humillarnos. Eso tiene muchas aplicaciones. En mi familia, las preguntas siempre trato de tener lo que yo quiero. Me enojo cuando los demás no hacen lo que yo quiero. Cuando no estén prestando atención a lo que yo quiero, las cosas como yo quiero, lo que pienso yo. Si quieren tener un conflicto en el matrimonio, solo los dos tienen que estar diciendo yo pienso y el otro dice pero yo pienso y ahí estamos. No digo que es un pecado tener su opinión. Es un pecado mantenerlo para aplastar y ofender a otro. Esto se llama orgullo. La humildad dice, bueno, tenemos dos opiniones, ¿qué podemos hacer? Buscamos el término medio. Esto es amor. Esto es humildad. O a veces solo, no, vamos a hacerlo como tú quieras. Claro, y si los dos empiezan a hacerlo, claro, no pueden llegar a pelear por el hecho de que, no, yo dije como tú quieras. No, el hecho es que buscar el término medio. Y en la iglesia, también lo mismo en algún sentido. Tienen que hacer mis hermanos, ¿cómo pienso yo? ¿A qué hora vamos a reunirnos? Si debemos volver o no, vamos a discutir y sentirnos mal. Claro, nadie sabe cómo navegar todo eso. Así que si volvemos a persona, claro, tienen la opción de seguir, ¿no? Estar en línea o buscar otro. Pero otra vez, ¿no? La humildad en la iglesia, entre hermanos. ¿Cómo vamos a tratarnos? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Con yo o con lo que vos querés? Lo que quieren los demás. Voy a entregarme, voy a someterme, voy a manifestar la humildad o voy a estar como los discípulos antes de ver la crucifixión de Jesús, discutiendo quién es el más importante. Santiago dice 4:1, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? No es, perdón, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen por qué, porque no tienen por qué no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O sea, ahí no hay humildad de entregarnos a lo que es vivir en Cristo. Bueno, hermanos, es algo que tengo en mi corazón. ¿Por qué? Que necesito estar, ¿no? Bueno, avisado otra vez, recordado otra vez de que no es importante solo lo que pienso yo. No quiero decir aquí que no puede compartir su opinión ni nada, pero hermanos, es buscar el camino de humildad, de paz y de tranquilidad. Es el comienzo, la caminata hacia la felicidad completa. Y como dije, en Mateo indica que el proceso a lo mejor tiene que pasar más que una vez. Así que sean humildes, que disfruten, que puedan escuchar a otros, que pueden realmente ser luz y sal a la nación de Argentina por ser distintos.
Vamos a orar. Padre Santo, tú eres Dios, es soberano, es todopoderoso. Nosotros somos tus humildes hijos. Dependemos tanto de ti, Padre, y pedimos que tengamos corazones humildes. Oh Padre, que obres en nosotros para ayudarnos a ser humildes y entregarnos a ti y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Gracias por Jesús, por su humildad y su entrega. Es en su nombre que oramos. Amén. Gracias, hermanos. Muchas bendiciones.